la carrera de psicología. Estamos en octavo cuatrimestre y pues queríamos ver si le podíamos hacer unas preguntas acerca de aspectos psicoanalíticos. Claro, adelante, ¿Sí? con mucho gusto. ¿Nos podría hablar un poquito acerca, su nombre es Gerardo? Gerardo Díaz. Ok, Gerardo Díaz. Mi nombre es Ángel, mi compañera es... Mucho gusto. Mucho gusto. Y le vamos a preguntar un poquito acerca inicialmente de su formación académica. Adelante. ¿Cuál es su formación o en dónde estuvo estudiando? Bueno, yo soy licenciado en psicología. La formación de licenciatura fue en psicología general. Okay. Como saben, bueno, maneja todos los ámbitos del área de la psicología en donde nos podemos desarrollar, desempeñar. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Mi formación fue en el Instituto NET, Okay. una nueva escuela tecnológica. Ajá. ¿De acuerdo? Y en cuestión de estar laborando, ¿en qué instituciones ha estado? Ok, bueno, prácticamente desde el servicio social inicié en el área de DIF. Hay un centro especializado en el área de Catepec. Ajá. Y a nivel estado también es el único centro especializado en el área de psicología. El centro se llama CAPE, Centro de Atención Psicológica de Catepec. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la formación académica y posteriormente el desempeño laboral ha sido en DIF y bueno, aquí en el centro que es la Clínica Psicoterapéutica Mexicana. Ok, muy bien. Le vamos a preguntar acerca específicamente de técnicas psicoanalíticas, la que usted considere como más importante. Mi compañera Danza va a continuar con la entrevista. Claro. No sé si nos podría como mencionar alguna técnica que sea como la más importante en psicoanálisis. De acuerdo. Pues realmente muchos son importantes. La asociación libre podría decirse que es pues, la matriz de todo el proceso. ¿De acuerdo? Como tal es algo que muchos empleamos, no digamos un cognitivo, un gestal, llegan a aplicar esto, ¿no? La base que se podría llamar, Okay. pero como tal en un psicoanálisis, bueno, es lo esencial, ¿no? Que se podría manejar la asociación libre, no sé si la conozcan. Sí. Sí, la hemos revisado en clase. De acuerdo. Y bueno, entonces, su objetivo de la técnica, el por qué y para qué. Ok, bueno, primero se debe ver si el paciente es apto. ¿De acuerdo? Muchos llegan a criticar esta situación porque no cualquiera puede tomar un proceso psicoanalítico. Okay. ¿Por qué es esto? Porque deben ser aptos. De hecho, pasan por ciertos filtros, por decirlo así, en un inicio por una entrevista y unas cuantas, bueno, esto sería para aprobar al paciente si es apto o no para un análisis. Posteriormente se hacen unas primeras sesiones entrevista cara a cara, ¿de acuerdo? Esto con el fin de preparar al paciente para poder pasar al diván, ¿ok? El diván, bueno, es, no sé si lo han visto, este silloncito, ¿no? Reclinado, en el cual el propósito del diván es para que genere una postura apropiada. Dentro de las investigaciones, el diván genera una postura en la cual se puede permitir o facilitar la asociación libre. ¿Ok? Entonces, bueno, pasa estos filtros para después pasar al diván y es donde empieza esta asociación. ¿Qué es esto? El paciente empieza a hablar lo primero que se le venga a la mente. ¿De acuerdo? Se le permite hablar, por eso, bueno, se le debe preparar antes de esto y posteriormente se generan interpretaciones. ¿Ok? En un inicio son muy básicas. ¿Por qué? Porque lo que se le permite al paciente es liberarse. ¿Ok? Poder generar mayor información y de ahí se empiezan a generar las interpretaciones. También se maneja la interpretación de los sueños. Es algo que muchos pacientes vienen con esa intriga o esa curiosidad de la interpretación de sueños. Entonces, bueno, también es una dinámica que se plantea muy básica. ¿Y cuál sería su alcance de la técnica? ¿De la interpretación de los sueños o de la asociación libre? De la asociación libre. Ok, principal objetivo o alcance es indagar más allá, ¿de acuerdo? Un llegar a un insight, ¿ok? ¿Qué es el insight? Es el darse cuenta de, ¿ok? Nosotros llevamos al paciente para que él logre alcanzar el insight. Él mismo va a encontrar esos puntos, va a enlazar con el apoyo del analista para darse cuenta del conflicto que se puede estar suscitando. Bueno, irse remontándose al pasado. Sabemos que la cuestión de las primeras etapas es parte de lo primordial de donde se puede generar un problema. ¿Y cuáles serían como sus limitaciones de esa técnica? Ok, que no todos los pacientes son aptos, ¿de acuerdo? Hay muchos pacientes que, bueno, no se permiten a esta asociación, vienen con una timidez, a veces se viene muy cerrado a un solo problema, ¿de acuerdo? Muchos pacientes lo que buscan actualmente es, quiero, este es mi problema y esto es lo que quiero, ¿de acuerdo? Entonces,
es parte de sus limitantes. No todos los pacientes pueden, digamos, entrar dentro de un proceso de análisis y menos poder desempeñar en la asociación libre. ¿Y cuáles serían sus pros y sus contras? Ok, bueno, contras sería más o menos eso, ¿no? Que tiene muchos filtros para que uno pueda llegar a esto. Sus pros, bueno, permite ver el problema más allá de dónde surge. Un proceso más corto, una terapia centrada en el cliente, ¿de acuerdo? Va al objetivo. ¿Qué está pasando? Es esto, se soluciona de manera inmediata, sin indagar más allá. Ok, tengo este problema, pero ¿desde dónde surge? ¿Por qué se genera? No se llega al insight. Simplemente se extingue la conducta, ¿de acuerdo? En otras corrientes. Bueno, dentro del análisis se entiende y se comprende. El paciente viene a descubrirse a sí mismo, a entenderse y a ver desde dónde surge el problema, por qué surge. Y de ahí, bueno, se crea una solución, entendiendo la raíz de este problema. Entonces, bueno, sería una de las grandes ventajas que muchos otros corrientes, por decirlo así, bueno, van directo a la problemática, se extingue la conducta y ahí se acaba el proceso. Características técnicas como elementos físicos o psíquicos que constituyen a la técnica. Pues en sí, bueno, en cuestión física, ¿qué es lo que puedo entender? No sé si estoy en lo correcto. Pues el diván es lo que influye, de la posición lleva como un régimen, el analista va detrás de, ¿ok? No hay un contacto visual, que en sí, bueno, es algo que nos facilita mucho a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy cansado estar en un proceso frente a frente, ¿ok? Sosteniendo la mirada. Se llegan a dar silencios muy largos, los cuales hay que sostener, y el hecho de estar en un diván, bueno, facilita un poco esta situación. Y en el paciente, a su vez, también es más fácil poder generar esta asociación sin tener un contacto visual, ¿de acuerdo? Se permite, digamos que es como si estuviera él consigo mismo, ¿ok? Abriendo su mente y permitiendo el encontrar todas estas situaciones del pasado. Nos comentaba que no se aplica a todas las personas, ¿no? ¿Qué características o en qué momento se daría cuenta usted que es apto el paciente o no para aplicar la técnica? Ok. ¿Bajo qué criterios en este caso? Principalmente, bueno, ya hay ciertas entrevistas, algunas estructuradas, las cuales se aplican desde un inicio. Principal situación es el motivo de consulta con el que llegue el paciente, ¿ok? No todos los motivos de consulta, bueno, pueden ser tan aptos para el psicoanálisis. Okay. Y esto hay que entenderlo, hay que tener esta humildad, por decirlo así, de bueno, mi corriente no puede trabajar con todo, ¿de acuerdo? También hay una amplitud, entonces, bueno, hay que ver cuál es el motivo de consulta desde un inicio, ver cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere. Bueno, como saben, un análisis dura años, no meses, ¿de acuerdo? 1 año, 2 años, 3 años. Entonces son procesos muy largos en los que el paciente llega con una problemática y quiere solucionarla así. Bueno, no se va a generar una situación tan rápida, ¿de acuerdo? No va el objetivo hacia este sentido. Actualmente la mayor población de pacientes son jóvenes canalizados por escuelas. Una escuela, ¿qué es lo que pide? Necesito resultados, necesito que esto salga adelante. Entonces un análisis, por ejemplo, no sería tan apropiado en estos casos. Ah, ok. O sea, en cuestión de análisis no sería aplicado aplicarlo, pero en otras circunstancias, se puede decir más generales, sí. Bueno, ¿nos podría mencionar un poquito acerca del procedimiento de la técnica, en específico de cómo se lleva a cabo la asociación? Ok, bueno, esto ya les decía, es después de los filtros, el paciente pasa al diván, ¿de acuerdo? Ya se trabajó el cómo realizar la asociación, pero bueno, sería su primera asociación como tal dentro del diván. Y bueno, es el permitir que el paciente hable deliberadamente. Hable lo primero, esta es como la palabra que más se ocupa, lo primero que se venga a la mente. Ahí el paciente empieza a indagar una serie de situaciones, una cadena de desenlaces. ¿Okay? Puede empezar desde la mañana, pasó esta situación, y empieza a remontarse una cadena de acontecimientos que en la mayoría de los casos van guiados hacia el pasado, ¿ok? Únicamente, bueno, es muy común hacer anotaciones para no perder ciertos puntos importantes y de ahí generar una interpretación. La interpretación, bueno, debe tener una connotación de impacto, que eso es lo que motiva a que llegue al insight. Digamos que esa es la dinámica básica, el esqueleto de la asociación libre. Okay. ¿De acuerdo? Y si estoy en lo correcto, entonces se podría decir que es como una especie de acompañamiento sin un contacto directo visual, pero sí estando ahí
que el paciente propio sea el que haga las cosas, por así decirlo, que él solito vaya hilando ideas. Él sí, que vaya deliberando, que vaya soltando, porque es lo espontáneo, ¿de acuerdo? Nosotros todo el tiempo estamos arrojando pequeños rasgos del inconsciente. Bien lo dice Freud, ¿no? Desde el chiste, ¿no? Esta cuestión de la interpretación en los sueños. Muchas palabras, el acting out, ¿de acuerdo? Muchas situaciones van arrojando cosas inconscientes que nosotros no detectamos. El hecho de, bueno, hacerlo en este proceso deliberado, podemos ir nosotros detectando que esa es la tarea, cachar esos digamos, rasgos, esas chispas que salen desde el inconsciente o subconsciente. Ok. ¿Y hay alguna característica de algún grupo específico de edad al que se aplique esta técnica, o hay algún rango que salga, por ejemplo, en los niños que no llegue a aplicar? Bueno, en los niños sí, obviamente esta situación no aplica, todavía no hay una psique madura para poder desarrollar esto. Okay. Con ellos, bueno, hay diferentes posturas también, ¿de acuerdo? Hay diferentes corrientes dentro del psicoanálisis, algunos manejan la cuestión lacaniana, algunos muy ortodoxos con Freud, algunos los post-kleinianos. Klein es, bueno, condescendiente de Freud, ¿de acuerdo? Hay varias, digamos, ramas de las cuales se puede trabajar el psicoanálisis y cada una se trabaja de manera diferente. Muchos analistas no ocupan el diván, entonces, y ocupan la asociación libre. Se puede ir implementando de diferentes maneras dependiendo la corriente que se maneje dentro del psicoanálisis. Entonces, si nos tuviera que decir más o menos aproximadamente qué rangos de edad se aplica y cuáles no, ¿cuáles nos mencionaría? Básicamente a partir de la adolescencia, en este, digamos, periodo de la adolescencia es lo más recomendado. Okay. En cuestión con niños, como saben, se maneja la terapia de juego, y bueno, aquí por ejemplo entra Klein, ¿no? Que es una de las buenas dentro de la terapia con niños, y es mediante el juego, ¿de acuerdo? Que los niños arrojan de igual manera toda esta situación. Asimilando un poco la asociación libre con un niño, sería mediante el juego. ¿De acuerdo? Mediante el juego el niño nos va a ir dando esas, digamos, señales, revelando todas esas situaciones. Pero como tal, como nos mencionaba, la técnica estricta no se aplicaría así en niños, sería ya a partir de adolescentes. Exactamente. Ya tienen una psique como más madura, más desarrollada. Exactamente. Okay. Ya tenían digamos, la situación más apropiada para crear esa conciencia, para poder llegar a ese insight y a la asimilación. Ok. Otra pregunta. ¿Alguna parte o algún paciente o alguna patología específica a la que se pueda aplicar esto, o es en general, o alguna en la que funcione más, que digamos, por ejemplo, en una patología, en un trastorno, funciona más esta técnica de la asociación libre? Ok, pues en sí más que en alguna patología o sintomatología, es cuestión de ver cuál es la necesidad del paciente y qué perfil tiene. Digamos que es como el primer rasgo. Un paciente en cualquier corriente llega y no quiere venir a proceso, normalmente esto pasa con los adolescentes o con los niños, no quiero ir a proceso, están negados, bueno, no va a ser un proceso tan apropiado. De hecho, bueno, es la recomendación, si no viene un paciente por su propia cuenta, mejor se les hace saber a las personas que lo traen que no es lo más apropiado de atender, porque él no tiene esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, en esta cuestión se asimilaría un poco dentro de todas las áreas y sobre todo, bueno, en el psicoanálisis. Ok, muy bien. Entonces, sería fundamentalmente en esta área que nos menciona, nada más, no aplicaría a ninguna patología específica. Hay ciertas patologías, bueno, donde ya no se puede desempeñar esto, porque pues ya está desfragmentado, ¿no? Una situación como cuáles podrían ser. Una situación en donde esté desfragmentado, díganme algunas, no sé, patologías en donde ya no podrá implementarse esto. Por ejemplo, podría ser la esquizofrenia, en estos casos que no tiene bien, no está del todo en la